fuerza. Entonces, déjenme presentarles unas diapositivas y continuamos. Ok. Entonces, como parte del control de estos manipuladores, que ya la siguiente unidad temática que vamos a estar analizando va a ser eso, sobre el control directamente ya y algunas técnicas de control de los manipuladores, eh, derivando de lo que va a ser el control primario, control secundario, recordando, porque ya lo hemos platicado nosotros, lo que va a ser el control primario es esta parte de la planificación y la generación de trayectorias, en donde vamos a identificar los puntos, vamos a ver el tipo de movimientos principalmente, ¿no? Que si es un movimiento lineal, un movimiento circular. Estos movimientos se van a hacer en un plano, van a ser tridimensionales, y una vez que tenemos identificadas esas trayectorias que se tienen que hacer, es encontrar esos puntos, planificarlas, generarlas, y generar esos puntos para la precisión en los movimientos, ¿no? Mencionábamos que estos movimientos, entre más puntos de precisión se tenga dentro de la trayectoria, pues vamos a tener un movimiento más suave, y también va a ir de la mano junto con la cuestión de la programación, ¿no? La programación de los manipuladores y del control secundario. Este control va a residir en lo que van a ser los drivers de los manipuladores, o la parte que se va a dedicar a garantizar que ya sea que hagamos un control de posición, de velocidad, de aceleración, o incluso un control por torque, estos valores que nosotros deseamos dentro de nuestro manipulador se cumplan, ¿no? Este control secundario, pues vamos a poder aplicar diferentes técnicas de control, como ya las han estudiado, ¿no? Como podría ser un control proporcional, proporcional integral derivativo, o combinaciones de ellas, así como controles robustos, óptimos, o incluso controles por torque, ¿no? Que ahí lo que se está tratando de trabajar, por ejemplo, si nosotros vamos a estar manipulando lo que son los motores, pues es que el torque que se requiera para poder desarrollar una actividad, una tarea, y específicamente en los manipuladores, pues va a ser controlado a través de la estimación de la corriente que debe de circular por esos motores, ¿no? Entonces a esto le denomina control por torque, que van a ser las aplicaciones que vamos a hacer en el control secundario, ¿no? Pero para poder estar ya entrando a esta parte del control secundario y empezar a ver las técnicas que se van a aplicar, necesitamos, pues, primero tener una trayectoria definida y ver esta trayectoria sobre qué vamos a trabajar, si control por posición, velocidad, aceleración, torque, y en función de ello, pues también la cuestión del control secundario estará involucrada para trabajar y garantizar cada uno de estos puntos de precisión, ¿no? Además de que también vamos a ver la parte de los tipos de movimientos que se hace a la hora de generar ya las trayectorias, ¿no? De ejecutarlas. Porque aunque vamos a encontrar puntos de inicio y de fin dentro de un movimiento del manipulador, gracias a estos modelos matemáticos que estamos obteniendo, ¿no? Con lo que es la cinemática directa, vamos a poder tener esas ecuaciones que nosotros suministramos valores articulares, y como salida, por ejemplo, ahorita tendríamos la cuestión de posiciones, ¿no? Si nosotros quisiéramos tener cinemática directa de velocidades y de aceleraciones, estos modelos que ya obtuvimos, voy a rezar un poco, por ejemplo, mmm, supongamos que este es ya el modelo matemático de nuestro manipulador, específicamente este es de un robot ABB, un IRB 6400, 6 grados de libertad. Cada uno de los puntos, aquí se desglosa en cada uno de los componentes de la matriz de orientación y de posición, pues por cuestiones de que se nos va haciendo más complejo cada uno de los elementos, y para poderlo describir, ¿no? Entonces, supongamos que esto apenas va a ser una matriz, un modelo cinemático directo para posiciones, ya que lo que necesitamos meter aquí son los valores de posición angular de cada una de las articulaciones, para obtener como resultado, al final de cuentas, una orientación y una posición específicamente dentro del espacio, ¿no? De trabajo.
Tenemos entonces también que este modelo cinemático directo podríamos representar lo que van a ser las velocidades y las aceleraciones. Entonces recuerden que para eso, pues necesitamos hacer una derivación con respecto al tiempo de estos modelos y con ello, al hacer esta derivación, vamos a tener aquí como resultado que se van a requerir velocidades angulares de entrada, ¿sí? Y lo que vamos a obtener como posición, perdón, como valores en este vector, que antes nos decía la posición en un plano cartesiano, ahora nos va a dar un vector de velocidades, es decir, nos va a dar un vector en el eje X, un vector de velocidad en el eje Y en el eje Z, teniendo entonces una velocidad resultante en el movimiento. Quiere decir que si yo le empiezo a suministrar cada una de las articulaciones diferentes velocidades, como resultado voy a tener velocidades angulares, ¿sí? Voy a tener como resultado con qué velocidad se está moviendo un manipulador. Por ejemplo, voy a poner aquí, si lo estuviéramos viendo desde un punto superior, o déjenme utilizar un esquema. Por ejemplo, vamos a suponer este. Si este manipulador, si yo le empiezo a dar, por ejemplo, velocidades aquí a la única articulación, bueno, tenemos dos en el giro de la muñeca, pero el que nos va a generar un mayor efecto en las velocidades va a ser este valor articular en la cintura, ¿sí? Lo que es teta 1. Si yo hago la derivada de este modelo, que va a estar representado de esta forma, ¿sí? Tendríamos que hacer la derivada con respecto al tiempo de cada uno de estos componentes. Entonces, tendríamos aquí una relación de cambio de la orientación con respecto al tiempo y que va a estar representada por estos valores de velocidades angulares. Pero también vamos a tener un cambio de posición con respecto al tiempo, ¿sí? Y va a estar en esta parte de nuestra ecuación final, de nuestra matriz. Y vean aquí, por ejemplo, lo que va a ser esta cuestión de la posición en Z, al derivarlo, pues va a ser la velocidad del vector en Z, velocidad en Y, velocidad en X, con respecto a la base, ¿no? Y va a estar también influenciado por lo que van a ser las velocidades angulares y específicamente, vean, de lo que va a ser este, el ángulo en la base, ¿no? Que va a ser teta 1. Aquí está representado. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que cuando nosotros apliquemos una velocidad angular aquí, vamos a tener como resultado una velocidad lineal, ¿sí? Si lo vemos en el plano, en un plano de 2 dimensiones, pues el movimiento que va a realizar el manipulador estaría representado por este vector. Y al hacerlo girar en la base, pues va a seguir esta trayectoria. Si nosotros simplemente vamos dando ángulos, lo que vamos a obtener va a ser posiciones, pero en el momento en que empecemos a generar diferentes cambios con respecto al tiempo, vamos a tener velocidades angulares y vamos a obtener entonces velocidades lineales que están representadas por la tangente en este punto, ¿sí? Entonces, estas velocidades que nosotros vamos a obtener van a responder única y exclusivamente para ese punto. Entonces, para obtener un modelo que nos represente la velocidad final que vamos a tener y la razón de cambio de esa velocidad, pues es con esta derivada de la matriz y que muchos ya conocemos como el jacobiano de esta matriz para encontrar las velocidades o la relación de cambio de cada una de las articulaciones. Lo mismo si volvemos a hacer una segunda derivada en esta ecuación, para obtener las aceleraciones. Y ahí las aceleraciones, igual, de la misma forma, vamos a tener una aceleración que va a ser tangencial a esta, pero también vamos a tener una aceleración normal, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a tener diferentes componentes. Y aquí lo que tendríamos que ir metiendo como datos, pues son los valores angulares de omega, por ejemplo. Aquí sería omega 1, derivado de teta 1. Y también lo que iba a ser alfa 1, por no puedo tener la simbólica,
alfa 1, no confundiéndolo con el alfa que tenemos en los parámetros de Dennavity-Hartenberg, sino la aceleración angular de cada una de las articulaciones que vamos a tener de revolución. También vamos a tener unas aceleraciones en el caso de este manipulador que es híbrido. Tendríamos velocidades lineales o velocidades de cambio aquí, en este punto, y velocidades o razones de cambio aquí, en este otro, que son lineales y que pueden estar directamente relacionadas con la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Z, y que también van a influir en la velocidad en el eje Y, como lo determina la ecuación aquí en este punto. Vean. Ups, no me deja cambiar. Aquí está. Aquí, por ejemplo, aparte de que va a estar, a la hora de que se haga la derivada de esto con respecto al tiempo, pues obviamente esto va a ser coseno de teta 1, teta 1 punto, acuérdense de esta cuestión, y al derivarlo, pues vamos a tener menos el seno, que este va a ser el coseno, y con la derivada del ángulo, ¿no? Que va a ser el teta punto, y ese es el valor angular que nosotros vamos a estar metiendo. Aquí pues simplemente va a ser la posición o el incremento de esta posición nos va a dar directamente la velocidad o la razón de cambio de esta distancia. Entonces igual con la aceleración aquí lo vamos a tener. Entonces, así como tenemos cinemática directa de posiciones, podemos tener cinemática directa de velocidades, en donde lo que yo voy a meter va a ser valores omega, por ejemplo, omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, y como resultado voy a obtener una velocidad lineal, ¿sí? Y obviamente nos va a dar también el ángulo en el que se dirige esa velocidad. Vamos a tratar de esquematizarlo de esta forma, donde unimos estos puntos. Y se diría que este sería la dirección resultante de un vector de velocidad con magnitud determinada, ¿no? Al volver a derivar, lo que tenemos en esto sería la cinemática directa de aceleraciones, en donde yo lo que necesitaría suministrar, aparte de posición, velocidad, sería la aceleración angular, ¿sí? De cada articulación para obtener de igual forma una aceleración resultante en este. Entonces, eso es lo que tendríamos en cuanto a cinemática directa. Pero, reiterando, lo que necesitamos es que ya cuando queremos que el manipulador genere una trayectoria, realice un movimiento, pues no nos es suficiente con tener este modelo, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, aquí como lo hicimos, vayamos dando valores y va a ejecutar movimientos, y si vamos teniendo valores muy cercanos, pues obviamente va a empezar a generar movimientos, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Si queremos que haga un movimiento lineal. Pero el estar, digamos, atinándole a estos valores angulares para poder desarrollar este movimiento, pues es muy complejo. Entonces, lo que se tiene que hacer es desarrollar la cinemática inversa, y vamos a empezar primero con la cinemática inversa de posición, porque también tendríamos que hacer la cinemática inversa de velocidad de aceleraciones cuando este movimiento que queremos que realice, ya le vamos a indicar que lo haga con una velocidad determinada o incluso con una aceleración, ¿no? Con una rampa de velocidad en donde empezamos a incrementar la velocidad, llegamos hasta un punto estable y después empezamos a desacelerar, a bajar la velocidad y llegamos a una velocidad cero en donde se para. Entonces, esta curva de velocidad para esta trayectoria, este movimiento lineal, también va a requerir de lo que son las aceleraciones. Esto, pues cuando requerimos que ese movimiento tenga una cadencia, se le llama así en los movimientos del robot, ¿no? Tiene un determinado perfil de movimiento en el que es importante saber la velocidad con la que se está moviendo. ¿Cuándo es importante eso? Por ejemplo, cuando estamos hablando de que los manipuladores van a hacer un proceso de metal mecánico, de manufactura, como puede ser de corte, ¿sí? En el cual la velocidad de avance es muy importante para la herramienta. No podemos hacer un corte tal vez muy lento porque pues podríamos incluso llegar a afectar el material, que se dice se puede quemar o puede inducir esfuerzos dentro de los cortes. Y si lo hacemos muy rápido, de igual forma, podemos dañar ese material o incluso la herramienta que está siendo utilizada por el manipulador. Por eso es que se requiere que esos movimientos también lleven un control de velocidad. Y para poder saber cómo afectamos esos movimientos, para empezar, si nosotros queremos hacer este movimiento lineal, pues tenemos que encontrar cada uno de los puntos. Si va a ser el inicial y el final, pues tendríamos que encontrar los valores de este ángulo, del de la base,
del hombro, del codo, la muñeca, todos que coincidan y que de acuerdo al modelo que tenemos aquí, pues nos hagan que lleguemos a este punto, ¿sí? Y podríamos tener otro modelo en donde podamos llegar a este y esa serie de movimientos que vamos a lograr a que llegue a este punto, el inicial y el final tal vez lo cumpla, pero los intermedios lo que necesitamos es garantizar con una división o puntos de precisión, pues que tratemos de seguir una trayectoria recta, como lo está indicando aquí. Que de otra forma podríamos tener movimientos que podrían hacer esto, ¿no? Total, ya llegué al punto, no sabemos cómo se va a mover. Entonces necesitamos garantizar estos movimientos. Ok, entonces por ello, pues necesitamos resolver esto. Y ya platicábamos en algunas otras sesiones, tenemos varios métodos, ¿no? Uno de los muy sencillos es cuando se toma la cuestión de la solución por métodos geométricos, en donde, por ejemplo, atendiendo a este punto, pudiéramos tener nosotros aquí en nuestro plano cartesiano, ¿no? En el eje X, el eje Y, pudiéramos tener aquí nuestros manipuladores. El más sencillo, pues va a ser, por ejemplo, el de 2 grados de libertad, ¿no? En donde teníamos aquí esta pinza, tenemos aquí nuestro punto que vamos a estar trabajando y lo que necesitamos encontrar, pues son estos valores de estos ángulos que van a resolver esa ecuación, ¿no? Prácticamente es lo que necesitamos para tener teta 1 y teta 2. Y el método geométrico, que ya les decía, ya lo hemos platicado, pues es encontrar este valor resultante. Y aquí uno de los métodos es utilizar el desacoplo cinemático, en donde vamos a dividir estos manipuladores de 3 en 3, ¿no? De 3 grados de libertad en 3 grados de libertad. Y esto es porque por la facilidad de este desacoplo cinemático, tratarlo ya sea con ángulos de Euler, que son los de la muñeca, y con un método geométrico para los grados de libertad que nos ayudan con la posición, no con la orientación, solo con la posición. Y lo podemos resolver con ley de senos y cosenos, con este triángulo, ¿no? En fin, pero pues muchas veces este método requiere de mucho conocimiento del manipulador. Digo, afortunadamente, la ventaja es que igual que la cinemática, cuando estamos diseñando un manipulador o cuando estamos viendo la parte del trabajo del mismo, el modelo, tanto directo como inverso, pues solo se resuelve una vez. Una vez que ya lo tenemos resuelto, el sustituir los valores para empezar a generar las trayectorias es simplemente eso, empezar a darle datos a ese modelo y empezar a obtener los resultados, ¿no? Entonces la tarea la tarea fuerte solo se hace una vez. Entonces esta es una de las técnicas, el geométrico, y otra de las cuestiones que nos ayuda bastante es la parte numérica, en donde vamos a resolver esta cuestión tomando como posición y como velocidades las cuestiones de los datos derivados de estas matrices, ¿no? De las que tenemos aquí. Entonces, vamos ahorita a platicar de ese método. Ok, entonces, aquí está. Como les comentaba, ¿no? Existen diversos métodos para la solución a la cinemática inversa. El que se plantea se basa en las herramientas de cómputo. La cinemática inversa consiste en determinar los valores de las articulaciones que satisfacen condiciones deseadas. Ojo, aquí eso es ya cuando queremos hacer la trayectoria, pues si necesitamos generar un movimiento específico, necesitamos indicarle esos puntos y esas orientaciones que no lo habíamos tratado, ¿no? De lo anterior se puede identificar los problemas de la cinemática inversa de posiciones, de velocidades y de aceleraciones, como lo acabo de comentar. Tanto la directa como la inversa tienen que considerar esos 3 elementos cuando estamos tratando ya de una aplicación específica, como puede ser corte, como puede ser soldadura, pintura. En general, la mayoría de las aplicaciones ya de los manipuladores robóticos involucra velocidades y aceleraciones, ¿no? Algunas otras actividades básicas como el pick and place podría ser suficiente con mantener cuestiones de posición
y simplemente en la trayectoria tratar de regular la velocidad máxima de la articulación para evitar movimientos bruscos, ¿no? Al final de cuentas, una vez que nosotros estamos programando los manipuladores, podemos indicarle esa curva de velocidad sin involucrar directamente la cinemática inversa de velocidades dentro del modelo, ¿no? Simplemente regulamos la velocidad máxima de los motores. Pero bueno, ahorita lo checamos. Bien, para esto, dice, se parte de las ecuaciones de diseño, las cuales representan un sistema no lineal sobredeterminado. ¿A qué se refiere que es un sistema sobredeterminado? Bueno, nosotros sabemos que si tenemos en un sistema de ecuaciones con el mismo número de incógnitas, es decir, si tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, este sistema de ecuaciones está determinado. Y quiere decir que para cada una de las ecuaciones podríamos tener la solución de una variable. En cambio, aquí lo que se dice, tenemos una sobredeterminado porque tenemos más número de ecuaciones que incógnitas. ¿Por qué tenemos más número de ecuaciones? Porque de acuerdo al, a la matriz que nosotros estamos obteniendo, por ejemplo aquí, vamos a tener la matriz que nos da 9 valores para representar lo que va a ser la orientación de ese sistema de coordenadas y 3 para la posición. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener involucrados dentro de todo esto 12 ecuaciones, 12 grupos que nos van a representar cada uno de estos valores de la orientación y de la posición. Y esto únicamente para un punto deseado, ¿no? Entonces, aquí, dependiendo del número de grados de libertad del manipulador, pues serán las incógnitas de lo que tengamos que resolver. En el caso del robot anterior que estamos aquí analizando, serían 6 incógnitas y 12 ecuaciones. Está sobredeterminado. De hecho, todos estarían sobredeterminados, ¿no? Y a menos de que tuviéramos un manipulador de más grados, 15 grados, entonces estaríamos hablando ya de otra situación. O un manipulador de 3 grados, igual, como serían estos, el cilíndrico, en este resultado. Tenemos un sistema sobredeterminado al tener 12 ecuaciones y 3 incógnitas, por ejemplo. De esta misma forma de representar, algunas veces el resolver los modelos es más sencillo, ¿no? Cuando estamos hablando de estos manipuladores con menos grados de libertad. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que resultan, pues son muy básicas. En este caso, aquí vean, tendríamos un elemento, un componente dentro de esta matriz, ¿sí? Que va a ser seno 4, coseno 4, coseno 1, seno 1, pues están directamente relacionados con un componente de la matriz deseada, por ejemplo. Si yo quisiera que este manipulador, al final de cuentas, me quedara de la siguiente forma, no sé si puedo hacerlo, pero sí lo vamos a poner. Bueno, bueno, vamos a ponerlo otra vez. Vamos a poner que fuera 0, 0, 1, y vamos a poner aquí que fuera 10 centímetros. Vamos a ponerle que sea 0. Digo, no sé si cumpla por la cuestión del espacio de trabajo, pero lo que quiero ejemplificar es cómo quedaría la matriz. Y esta quedaría así, ¿no? Esta sería mi matriz deseada, de un punto que yo quiero satisfacer. Esta que está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo quiero que estas ecuaciones lleguen a un punto que se parezcan a la matriz que tengo a un lado, ¿no? De tal forma que cada uno de estos componentes, de cada uno de estos elementos o vectores, por ejemplo, que se denomina vector, este es el elemento nx, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué le voy a poner? nx. El otro será ny, nz, recuerden los vectores, es vector nsa. Aquí sería sx, sy, sz, ax, ay, az, y esto es la posición, el punto en x, px, py y pz. Pues decimos que tenemos 12 ecuaciones aquí,
Y estos valores, ese es el punto, un punto que deseo. Quiero llegar al punto en donde tengo las coordenadas 10 en X, 5 en Y 2 en Z con la siguiente orientación, ¿no? Donde dice que el eje de la herramienta X va a coincidir con el eje Z, el eje Y con el Y y el eje X de la herramienta, el eje Z de la herramienta con el eje X de la base. Es un suponer. Tendríamos que resolver las ecuaciones para encontrar los valores angulares y los desplazamientos, en este caso por ser un híbrido, que es un cilíndrico, que cumplan con estos valores que yo estoy pidiendo. Para empezar, pues sí, debemos estar conscientes de que el punto esté dentro del espacio de trabajo y que además la orientación pues la pueda cumplir por los grados de libertad. Ahorita no lo he verificado, pero lo que tendríamos que hacer es identificar esto. Mentira, este no es. O sea, este valor, este que está aquí, debe de cumplir esta relación. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que esta ecuación del vector AX va a ser igual al coseno de teta 1 y el resultado de ese valor nx debe de ser igual a 1. Entonces, directamente la ecuación que estamos aquí asignando quiere decir que para esta posición, el ángulo teta 1, su coseno debe de dar como resultado 1. ¿Qué valor de coseno me da resultado 1? Pues el 0. Cero. Exacto, gracias, Santiago. Entonces, aquí directamente yo podría decir que el primer valor de teta, perdón, la primera variable que sería teta 1, pues es igual a 0. Y podría decir que ya encontré una incógnita. Vamos a ver si se cumple aquí. En el segundo, pues este debería de corresponder a este valor. Y vemos que si teta vale 1, el seno de 0, perdón, si teta vale 0, el seno de 0 va a valer 0. Y sí cumple aquí, ¿no? Esta ecuación, pues directamente lo pone. Entonces, aquí tan solo en el modelo nos está diciendo que yo no podría tener o yo no podría hacer coincidir el eje Z de la herramienta con el eje Z de la base, porque por el mismo modelo aquí siempre me está asignando un 0. Entonces físicamente no lo podría hacer coincidir, nos haría falta un ángulo para hacer que coincidieran esos ejes. Entonces hay que checarlo. Aquí, vean, este valor de seno 4 con, que sería el vector nz, nx, ny, nz, corresponde a este valor. Aquí nos está diciendo que el seno de 4 debe de ser igual a 1. Entonces, para que el seno de teta 4 sea igual a 1, teta 4 debe de ser igual a ¿cuánto? A 90. 90 grados, exactamente. Gracias. Entonces, aquí tendremos teta 4 igual a 90 grados. Entonces, pues podríamos ver que es sencillo, ¿no? Entonces, deducir para este punto estos valores. Pero vamos a comprobar ahora, por ejemplo, estos puntos. ¿Qué pasaría? Aquí dice que si multiplicamos nosotros el seno de teta 1 por el coseno de teta 4, el resultado nos debe de dar 0. Aquí como lo indica, ¿no? Entonces, si vemos que teta 1 vale 0 y el seno de 0 es 0, pues sí se cumple este valor. ¿Qué pasaría en este otro? Coseno de teta 1. Teta 1 vale 0, coseno de 0 es 1. Pero teta 4 vale 90, el coseno de 90 es 0. Entonces, en automático, todo ese valor se hace 0. Sí cumple, ¿no? En este caso. Veamos este valor, que debería de darnos 1. Coseno de 1, 1 vale 0, coseno de 0 es 1. Y seno de 90 es 1, ¿sale? Y por este signo me quedaría menos 1. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí nos daría menos 1 si sustituimos estos valores que tenemos acá. Si los sustituimos aquí, nos va a dar menos 1. Y de acuerdo a esto, en nuestro valor deseado,
debe de darnos 1. ¿Qué nos indica aquí? ¿Qué podríamos analizar aquí? ¿Qué pudo haber pasado? Que el eje no puede alcanzar esa posición. En este caso, a lo mejor la posición todavía no la lanzamos, pero la orientación. Quiere decir que los ¿Nos ángulos que nos... equivocamos al considerarla? Esa es otra. Son las dos opciones. Una es que entonces los valores que estamos encontrando no cumplen todas las ecuaciones y puede ser que no resuelvan en su totalidad ese sistema. Solo resuelve algunas. Pero en ese caso, en ese elemento, los valores de teta 1 y teta 4 no están resolviendo esa ecuación. Y eso quiere decir que no hemos encontrado la solución. Otra es que este punto tal vez sí lo alcanza, pero no lo puede alcanzar en esa orientación. Entonces nunca vamos a encontrar una solución a ese elemento. Aquí lo más probable es que esa orientación no se cumpla por los grados de libertad que tenemos, que son solo 3. Recuerden que les decía, cuando tenemos 3 grados de libertad, difícilmente vamos a poder cumplir todas las orientaciones de los puntos deseados. Lo que vamos a encontrar es, si acaso, un punto muy, muy cercano dentro del espacio de trabajo, pero la orientación es muy difícil de poderla estar cumpliendo a capricho o a las necesidades que tuviéramos, ¿no? Entonces, aquí si nosotros hubiéramos dicho que el ángulo que necesitamos fuera -1, pues sí se hubiera cumplido y así sucesivamente. Entonces debemos de tener ese cuidado. En este caso, les reitero, aquí el problema es que el valor de deseado no se puede cumplir porque físicamente está limitado el manipulador. Pero ¿qué pasaría en manipuladores que sí tienen esos grados de libertad y que sí pueden cumplir esas orientaciones deseadas? Y también el punto de trabajo, el punto que busco, está dentro de ese espacio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí coseno de 1, tenemos que teta 1 es 0, coseno de 0 es 1, entonces nos indica que este valor, pues sí lo podremos alcanzar, que va a depender de D3 y L4. Si L4 valiera 5, pues entonces aquí ya nada más de esta ecuación despejamos, como ya sé que teta 1 vale 0 grados, puedo sacar de esta ecuación el valor de D3 que va a valer igual a 5, ¿no? Para cumplir este punto. Pero ¿qué pasa acá abajo? Este valor se tendría que hacer 0 porque si teta vale 0, el seno de 0 es 0. Y aunque este valor vale 5 y este también vale 5, este debería de valer 0. Entonces aquí no hay congruencia, simplemente porque pues no puedo tener esa proyección de esas posiciones. Sí puedo alcanzar estos valores, es decir, puedo estar entre la posición en X en 10 y la posición en Y en 5, pero entonces este valor de ángulo no cumple esta posición, era lo que les decía. Aquí, el extender las longitudes, podríamos hacer que llegáramos a esta posición y entonces ahora tendríamos que jugar con un valor angular. Pero si jugamos con este valor angular del coseno y del seno, probablemente ya no cumplamos estos valores aquí que tenemos. Entonces, esta relación en las ecuaciones se les llama que tienen una no linealidad y tienen una codependencia en todas las ecuaciones. Si estuviéramos resolviendo un sistema de ecuaciones simultáneo, como estamos acostumbrados a hacerlo, en donde resolvemos de una ecuación, despejamos una incógnita y la sustituimos en otro y poco a poco así vamos resolviendo todas, sería muy fácil. Pero aquí, como se están moviendo los valores de la ecuación deseada y de la orientación, esta dependencia en las ecuaciones es muy estrecha. Entonces, a esto se refiere que está sobredeterminado, porque muchas ecuaciones pueden encontrar la incógnita, pero ahora lo que tenemos que hacer es que todas las ecuaciones coincidan con esa incógnita y esa incógnita resuelva todas. Eso es lo complejo. Y esto es lo que se tiene que hacer en cuestión de este modelo, es linealizarlo, ¿no? Y es por eso que bueno, ok, de estos datos ya está capturado. Por eso lo tenemos que linealizar y se hace a través de lo que es el jacobiano, ¿no? Para poder quitar esa dependencia en las ecuaciones y de la resolución. Perdón. Aquí, en este caso, se está viendo complejo porque tal vez el valor que yo estoy pidiendo no está en el espacio de trabajo ni con la orientación.
porque recuerden que este tipo de movimientos pues está limitado, ¿no? Es un movimiento que vamos a tener un espacio de trabajo máximo, por ejemplo, así. Voy a moverlo aquí. Entonces, tal vez lo que yo estoy pidiendo, que es esta posición, voy a tratar de ponerlo, vamos a suponer que estuviera aquí, para que tuviéramos proyección en el eje X y en el eje y obviamente la altura me da ya el valor del eje Z, ¿sí? Pero además, este valor, este ángulo, como no tenemos aquí grados de libertad para poder reorientar el efector final, que podría estar representado por este sistema, como no tengo yo grados de libertad para poderlo girar, por ejemplo, no puedo entonces garantizar esto que les pedí de las orientaciones, ¿no? De la matriz anterior, donde teníamos la diagonal de unos invertida. Entonces, esta es la orientación la que me está metiendo el problema, ¿no? Si nosotros tuviéramos esos grados extra, por ejemplo, el de la desviación de la muñeca, con ese grado de libertad, sí pudiera ser o pudiera cumplir esta orientación que estoy pidiendo, porque estaría en este punto y tal vez tendríamos el sistema de coordenadas que coincide, así como lo estamos mencionando, que el eje Z con el eje Z, perdón, aquí era el eje X con el eje Z, ¿no? Entonces tendríamos que este sería Z, este sería Y, ¿sí? Y este sería X, cosa de que estaría en situaciones de un sistema desbógiro, ¿no? Entonces, para empezar esa orientación no la podríamos cumplir. Y este ángulo haría que tratara de alinearse esos sistemas, ¿no? Pero al no solucionarse, pues es este valor que nosotros estamos dando como deseado que no cumple, o, o los valores que yo estoy encontrando de teta 1, teta 4, de 2 y de 3 tampoco están resolviendo en su totalidad las ecuaciones, las resuelve de forma parcial. Lo mismo estaríamos teniendo, por ejemplo, en este sistema más complejo. En vean, aquí va a estar más difícil poder despejar de alguna de los elementos de la matriz una incógnita. Casi la mayoría de los elementos dependen de todos los valores articulares, ¿no? Y no solamente de eso, ¿no? Lo tenemos con muchas combinaciones entre la dependencia, por ejemplo, aquí tenemos suma de ángulos, ¿no? Que podríamos tener una identidad. Y si yo asigno un valor, por ejemplo, a teta 1, pues tendríamos que analizar cómo afecta cada uno de estos elementos para ver si resuelven la matriz con la orientación y la posición deseada. Entonces, eso es complejo. Decía, hay dos formas, es la gráfica, en donde se hace un desacoplo cinemático cuando tenemos más de 3 grados de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupamos los grados de libertad, los primeros 3 grados de libertad para la posición, podríamos ser estos 3 que tenemos aquí. Aquí está, lo que va a ser este valor en la base, este otro y este otro, ¿no? Estos 3 me van a ayudar a tener la posición y los últimos 3 que se pueden considerar en un solo punto, que podría ser vienen en la muñeca. Entonces, este desacoplo cinemático, los primeros 3 se resuelven por una relación geométrica y estos últimos 3 que nos dan la orientación se resolverían por ángulos de Euler. Sin embargo, aún así todavía tenemos que hacer que dependan estos dos resultados en cuanto a posición y orientación con las matrices deseadas y se tienen que hacer dos procesos diferentes. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es resolverlo por métodos numéricos para tener lo siguiente, que cada una de estas ecuaciones que estoy asignando o que estoy obteniendo más bien del modelo cinemático directo, para el valor deseado que se va a encontrar aquí, yo debo de encontrar una variable correspondiente que satisfaga esta relación. Cuando, si lo hiciera numéricamente, voy a decir que los valores de las variables van a corresponder o van a satisfacer mi ecuación. Por ejemplo, que es OX, que estaría aquí.
este valor OX, si seleccionamos OX sería este, ¿sí? Estaría directamente relacionado con este, ¿sí? Pero si estos valores que tengo aquí de OX sería, vamos a poner la identidad, 1, 0, 0, y aquí vamos a poner igual, 10, ¿no? 0, 1, 0, 5. Está. Aquí, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que asegurar que todos estos valores satisfagan esto que deseamos. Entonces, numéricamente voy a decir que esta ecuación ya está, ya encontramos, digamos, la solución cuando el valor que sustituye aquí, todos estos valores de teta 1 hasta teta 6, hagan que este resultado sea igual a 0, en este caso, porque es el valor deseado. Para el caso de la nx, yo sabré que encontré la solución cuando todo esto, al sustituir esos valores, el valor de nx va a ser igual a 1. Yo aquí voy a saber que este valor ya lo encontré cuando sustituya todos estos valores de teta 1 hasta teta 6 y el resultado de x sea igual a 10. Entonces, esta que tenemos aquí, estos valores, digamos, que nos van a generar para la parte de los métodos numéricos un inconveniente. Es decir, tenemos que encontrar resultados diferentes, pero podemos hacer que estas ecuaciones se formen funciones. Y lo único que tenemos que hacer es que este valor que yo necesito encontrar, lo voy a meter a mi ecuación. Es decir, este no. Es decir, este valor lo tengo que trasladar o meter a la misma ecuación. Entonces lo paso del otro lado como un menos nx y el resultado de todo esto tiene que ser 0 para cualquier dato, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de aquí del px, que queremos que sea 10, si lo traslado del otro lado de la ecuación, ahí termina hasta acá, ¿no? Hasta acá este lado, todo este valor, todos estos valores que tengo aquí asignados, menos el valor deseado que es px, menos 10, debe de darme 0. Entonces, aquí cuando todas mis ecuaciones se vuelven 0, quiere decir que tengo el error, que he minimizado el error en las funciones. Y al minimizar el error, quiere decir que he encontrado la solución. Pero vean, aquí ya tenemos más variables, son 6, y tenemos 12 ecuaciones que tenemos que hacer que coincidan o que todas se vuelvan 0 con esas 6 variables. Es algo más complejo. Entonces, por eso vamos a utilizar aquí la cuestión de los métodos numéricos. ¿Hasta aquí alguna duda? Déjenme borrar esto. No, profe. ¿Mandé? ¿Ninguna? Ok. Vean, dice entonces, vamos a tener cinemática inversa, posiciones, velocidades, aceleraciones. Ahorita, para empezar, vamos a trabajar con la de posiciones. Una vez que tenemos ya resuelta la cinemática inversa de posiciones, la de velocidades, aceleraciones, al igual que las cinemáticas directas, es simplemente derivar con respecto al tiempo para encontrar esa cinemática inversa de velocidades. Entonces, lo que estábamos planteando es esa parte de las ecuaciones de diseño, las cuales representan un sistema no lineal sobredeterminado, en donde tenemos 12 ecuaciones por n incógnitas. Ya les expliqué ahorita por qué son 12, que son 9 de orientación, 3 de posición, y n incógnitas, donde n es el número de grados de libertad que vamos a tener, ¿no? 5, 6, 8, los números, el número de grados de libertad que tenga el manipulador van a ser las incógnitas que van a estar involucradas en esas 12 ecuaciones. Se especifican los valores deseados para los vectores NSAP, en donde esta es la matriz de orientación deseada y la posición deseada. Aquí lo que vamos a obtener entonces son esos valores articulares y específicamente cuando estamos hablando de un robot de revolución, pues van a ser los teta 1, teta 2, teta 3, etc. Como el sistema no es lineal, debemos primero linealizarlo. Lo que les decía es esta dependencia que se tiene de todas las ecuaciones con las variables, con muchas de las variables, pero hay algunas variables que
que en las ecuaciones son redundantes. Quiere decir que si nosotros esa ecuación, ese ángulo, lo movemos, no va a generar cambio o un cambio significativo en, en nuestra posición o en la orientación. Pues si recordarán el ejemplo que les había puesto de la torreta del tanque, ¿no? Cuando estamos hablando de que es una singularidad en el sistema, hablábamos de que por ejemplo, esta torreta, ay, híjole, va a estar compleja. Bueno, voy a ponerla con una circular. Pero imagínense que solo es la parte de arriba, ¿vale? Ahí está. Y entonces tenemos esta cuestión aquí en el centro. Entonces vamos a tener el giro en la base y la elevación de este cañón. Entonces llega un momento en la singularidad donde este valor angular de la base, por más que yo le cambie ese valor, voy a llegar a la misma posición o al mismo punto. Tal vez no a la orientación, pero sí a la misma posición. Entonces es una singularidad del sistema. Ahí podemos eliminar esa variable dentro de esa ecuación para ese valor deseado. Entonces, ¿qué se hace para poder obtener eso? Pues vamos a linealizar este sistema con la cuestión de sacar el jacobiano. Y ahorita les explico qué es lo que es el jacobiano, pero pues, ya ustedes están conscientes de un poquito de ello, ¿no? Ya lo vieron. Ok, dice, se linealiza el sistema aplicando métodos iterativos. En este caso nosotros vamos a aplicar método de Newton-Raphson con expansión de Taylor para truncar estos polinomios y hacer que la dependencia en las ecuaciones no sea tan relevante y podamos determinar cuáles sí son las variables que están influyendo en cada una de esas ecuaciones de forma directa o significativa. Entonces vamos a partir que de estos valores de NSAP, que van a ser 12, vamos a tener aquí cada uno de estos elementos, cada uno de los valores de NX, los vamos a convertir en función, que van a estar determinadas esas funciones de acuerdo a las variables que vamos a estar involucrando, ¿no? Entonces podemos expresar esas ecuaciones como f de i de x1, x2 hasta xn, donde n va a ser el número de grados de libertad. De hecho, aquí lo estamos expresando para i igual a 1, 2, 3 hasta n es el grado de libertad. Y toda esta ecuación debe ser igual a 0, como lo acabo de expresar ahorita arriba, ¿no? Donde f de i es función no lineal de x de j y se tiene una estimación inicial de solución. Este se escribe como esta. Esta es la expansión de Taylor. ¿Qué es lo que estamos indicando aquí? Aquí acabo de cambiar, en lugar de ser x y ahora es x de j. Este x de j me indica, estamos haciendo una especie de cambio de variable, en donde acabo de indicar, o voy a indicar que este valor de las variables que están dentro de esta función, la puedo yo segmentar o representar por dos partes. Supongamos, sabíamos que dentro de esta ecuación, uno de los valores, por ejemplo, de la que teníamos acá atrás, déjenme regresar rápido. Por ejemplo, esta. Sabemos que esta ecuación, para que valga 0, debería ser 90, o si para que valga 1, el coseno debe de ser 0. Entonces sabemos que el resultado es 0. Aquí abajo, si quisiéramos que valiera 1, pues sabemos que tiene que valer 90. Aquí lo voy a poner, permítanme. Si queremos que valga 1, con nuestra matriz deseada, suponiendo que aquí queremos que valga 1, el resultado sabemos que tiene que ser 90. ¿Sí? Ahorita lo ponemos aquí. Entonces, esto va a estar dentro de la función, de tal manera que vamos a tener, este es el n, ese AY va a ser igual a seno de teta 1 menos 1. Entonces, para que esto sea igual a 0, pues este tendría que ser 1. Y para que sea 1, tiene que ser el ángulo 90. Eso nos queda claro, es muy sencillo. Entonces, el problema es cuando tenemos ecuaciones mucho más complejas. Pero aquí en la expansión de Taylor, este cambio de variable que se está haciendo,
es técnicamente como decir, oye, bueno, pues imaginemos que el resultado de esta solución o el valor que va a darles el resultado correcto a esta ecuación es 30 más X o más una variable extra, XJ en este caso, vamos a ponerle, aquí le puso un delta X, un de X, es que no puedo meter símbolos, bueno, es un delta X, ¿no? O un incremento en esa variable. Obviamente nosotros sabemos que este incremento, ¿cuánto es? O cuánto es el complemento que necesitamos para que el resultado sea correcto. Aquí ese incremento que nos hace falta tendría que ser 60. Pero como lo vamos a hacer por un método iterativo, aquí le podríamos decir, oye, sería 30 más un incremento. Puede ser más 5. Ese sería nuestro dump o nuestro incremento, nuestro dumping. En donde ese valor 5, que yo le voy a ir agregando poco a poco, va a llegar un momento en el que el resultado coincida. Entonces, aquí vamos a tener 30 más 5, va a ser 35. A la hora de que lo analice aquí en el seno, pues no me va a dar 1. Entonces, obviamente, este valor a lo mejor me da 0.3 menos 1, pues me va a dar menos 0.7 y no voy a resolver el valor que quería, ¿no? En fin, esto lo meto a la ecuación y veo que no lo resuelve. Al haber un error en esa ecuación, lo que tengo que hacer es incrementar este valor deseado, este dumping. Por eso lo manejamos como un delta. Ahora le pongo otros 5 y ya me da 10 y voy a llegar a 40, 50, 60, hasta que llegue a 90 y voy a resolver la ecuación. ¿Sí? Tal vez dijéramos, pues es que está muy sencillo, ¿no? Esto de volada sabemos que es 90, ¿sí? Pero cuando son ecuaciones en donde se depende más de estos, de más variables, esto lo tendríamos que hacer para cada una de las variables y obviamente lo tiene que hacer la computadora para que lo haga de una forma más rápida. Pero esto es prácticamente lo que se está expresando en esta expansión. Ok, regresamos a esta ecuación. Aquí. Entonces, lo que está especificando únicamente es que esa ecuación, que depende de esa variable, de x de y, donde y es el grado de libertad, sería teta 1, teta 2, teta 3, podemos expresar ese teta 1 como resultado con un x de j y un delta de x de j. Este símbolo nos indica que es una pequeña porción de un vector de ese valor resultante. Y esto lo vamos a considerar nosotros como un valor propuesto o un valor inicial. Cuando un sistema está bien sintonizado en cuanto al incremento, al dumping y el método que vamos a hacer para cambiar estos valores, este incremento, que el que vamos a utilizar son aproximaciones sucesivas, mínimos cuadrados por aproximaciones laterales, se le llama, ahorita lo explico, para encontrar este incremento necesario para complementar este valor que yo estoy dando como inicial. Pues yo creo que esté en el 10, ¿no? El resultado de este valor, esta variable debe de ser 10. Y a la hora de resolver la ecuación vamos a ir encontrando estos incrementos para que, ya sea que yo incremente este valor que estoy proponiendo como inicial de 10 o lo decremente, porque no sabemos. ¿Quién nos va a dar el valor del resultado? Pues si el resultado nos da negativo o positivo, va a ser si yo le tengo que sumar o restar a esta propuesta inicial. Entonces, donde x de j es la estimación inicial y delta x es una corrección desconocida. Esta corrección la va a dar la solución a la ecuación y me va a dar un aproximado de qué tan lejos estoy de la solución, dependiendo de la magnitud del error que me genere esta propuesta de solución, ¿no? Entonces, la ecuación se expande para obtener un polinomio truncado de Taylor y en esta expansión vamos a ver que vamos a tener una sumatoria de cada una de estas variables, ¿sí? Pero vamos a derivar parcialmente estas funciones, cada una de esas funciones con respecto a esta nueva variable que tenemos aquí, esta propuesta. Y obviamente también vamos a tener que involucrar estos incrementos, ¿no? Entonces, con esto estoy tratando de minimizar la dependencia de estas variables en las funciones y tratar de mantener constante para todas las ecuaciones este pequeño incremento, para no tener un incremento para cada una de las funciones. Tratar de manejar el mismo incremento, el mismo dumping a todas las ecuaciones
y manejar una aproximación estable. Y esto, como resultado, me va a dar una ecuación en sentido contrario, sentido opuesto, por eso le llaman o le ponen aquí el signo negativo de esa función, porque lo que queremos es contrarrestar esos efectos para minimizarlos y hacer cero. De estas funciones, las mismas que vamos a tener, las mismas relaciones de ecuaciones, pero con las propuestas de estas variables iniciales, ¿no? Como lo tenemos aquí. Entonces, yo puedo decir que esta función que tenía cosenos, senos, etcétera, de teta 1, teta 2 hasta teta n, yo le voy a empezar a dar valores iniciales a esos ángulos, pero debo de encontrar la solución y eso tiene que hacer que mis funciones se hagan cero. Ok. Entonces, de esta ecuación se puede reescribirse de la forma de matricial de la siguiente forma. Esto que tenemos aquí es el jacobiano, que es el que voy a yo linealizar las ecuaciones que dependen de esta variable. ¿Sí? Por eso es de que de forma matricial se puede escribir de esta forma, en donde J es el jacobiano, delta X, aquí lo tengo expresado abajo, ahí, es este jacobiano. El delta X va a ser un vector de incrementos, de incrementos a cada una de las variables iniciales que yo tenía propuestas, que es teta 1, teta 2, teta 3, hasta teta n. N es el grado de libertad, ¿no? Entonces, este vector, al multiplicarlo por el jacobiano, voy a tener como resultado esa función negativa en sentido contrario, aquí es menos f, donde f, o esta matriz, este vector, va a ser una serie de ecuaciones que voy a tener aquí, que son las 12 ecuaciones involucradas con las n incógnitas o n variables de mi manipulador. Entonces aquí ya tenemos, esta sería una matriz, por ejemplo, si fuera un manipulador de 6 grados de libertad, esta matriz va a ser de 6 por 12. ¿Sí? Es decir, voy a tener aquí 6 variables, 6 incógnitas. Y de este lado aquí voy a tener 12 ecuaciones. Entonces este va a ser una matriz de 6 por 12. Este va a ser un vector de 6 y este va a ser un vector de 12. Vean, para empezar, si nosotros quisiéramos relacionar esto, no son, digamos, simétricas. Entonces, no vamos a poder utilizar las ecuaciones o las soluciones de estas convencionalmente. Ahorita lo vemos. Entonces, ya tenemos aquí el jacobiano. Te he presentado que este jacobiano es esta sumatoria de lo que les acabo de explicar aquí, de este delta X, que es para linealizar este elemento. Y este cambio que tuvimos aquí es para poder, digamos, se hizo un truco matemático para poder aproximar la solución a pequeños cambios que vamos a ir metiendo. Ok, entonces, esto al reescribirlo, tenemos esto de forma de matriz, pero decíamos, este jacobiano va a ser las derivadas parciales de la función con respecto a la variable. Pero, por ejemplo, si tenemos una ecuación y esa ecuación tiene 5 incógnitas o 4, pues vamos a tener entonces, voy a tratarlo de escribir aquí, que va a ser la derivada parcial de la función 1 con respecto a x1, por ejemplo, de x1. Y el segundo elemento de la matriz va a ser derivada parcial de f1, pero ahora con respecto a la variable 2. Y luego la derivada parcial de f1 con respecto a la variable x3, por ejemplo. Y entonces aquí en el siguiente elemento, en la siguiente fila, tendríamos que sería la derivada parcial de f2 con respecto a la derivada x1 nuevamente, y ahora va a ser la segunda función, pero con respecto a y así hasta que tengamos las dos ecuaciones con el número de incógnitas correspondiente, ¿no? Esta parte de la derivada parcial
yo también la puedo aproximar, esta derivada parcial. Por ejemplo, la derivada parcial del seno es el coseno. La derivada parcial del coseno es menos el seno. Entonces, esto lo podemos ejemplificar o aproximar numéricamente de la siguiente forma. Aquí, entonces decíamos, la derivada parcial de la función iésima con respecto a la variable o la incógnita de j, que corresponde a j, va a ser aproximadamente igual a tener esta función inicial, la misma ecuación, con respecto a las variables, las aproximaciones iniciales, más ese incremento en la variable, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos que esta función estaría la primera aproximación de teta 1, teta 2, teta 3, hasta teta n. Pero si estamos hablando de la incógnita 1, tendríamos aquí x1 con un delta xj. Y aquí sería la misma ecuación original entre este delta j. Aquí estamos teniendo gráficamente esta representación. Déjenme ver si lo puedo expresar. Tendríamos aquí nuestro componente x, nuestro componente y. Y si nuestra serie de puntos que resuelven nuestra ecuación estuviera representada por una curva de esta forma, esta derivada parcial para encontrar la solución de en este punto, por ejemplo, la solución de nuestras ecuaciones estaría aquí. Para encontrar tendríamos que derivar parcialmente esa ecuación. Entonces, una derivada parcial, pues es técnicamente como si estuviéramos sacando la pendiente de pero con nuestro cambio de variable que acabamos de hacer para linealizar este sistema. Entonces, al ser una pendiente, recuerden que teníamos la ecuación de la recta o de la pendiente, donde teníamos y2 menos y1, y todo esto entre x2 menos x1. Aquí se supone que va a estar la rayita, ¿vale? Entonces, estos puntos que vamos a tener aquí, estos pequeños deltas, estarían representados así, y esa es la pendiente. Y son tan pequeños los incrementos que lo podríamos considerar como esas derivadas, estos elementos parciales, la pendiente que vamos a generar aquí. Y recuerden que la pendiente de la curva es la primera derivada. Pero aquí, como estos valores, recuerdan que lo hicimos para todos los elementos, lo que se propuso acá atrás, para no tener esos incrementos en cada una de las ecuaciones, donde se los expliqué, quedó muy atrás. Bueno, aquí para que esas soluciones o esos incrementos no estuvieran cambiando en todas las ecuaciones y fueran comunes, esos pequeños incrementos, se hacía esta derivada parcial. Aquí vuelve a aparecer en este punto. Como este x2 menos x1, que es esta separación, va a ser igual entre todos, para la derivada, para la pendiente, todos van a tener la misma separación. Bueno, imaginen que es igual, la misma separación. Este x2 menos x1 es mi delta x. Mientras que esta diferencia de variables es la propuesta de una posible solución menos perdón, va acá. Sería aquí de este lado. Menos la ecuación original o el punto de partida. Esto es lo que representa. Esta sería mi función inicial. Oh, caray. Esta sería mi función inicial, la original, digamos, con los valores que yo creo que van a resolver mi ecuación. Menos, aquí, perdón, esta es la otra, que sería y2. Y2 sería esta. Oh, caray. Hijo. Esta. Y esta de y1 sería esta. Entonces, vean, aquí
estamos diciendo que es este incremento, este pequeño incremento que se dio en la ecuación, pues es este cambio que tenemos aquí. Y este Y1 es el punto inicial. Entonces, esto estamos haciendo una aproximación numérica de la derivada. Si se dan cuenta, es una resta entre un pequeño delta de muestreo que también tiene que ver este mismo delta que está aquí con el incremento que estoy dando en cada una de las incógnitas. Entonces, en este caso, esta forma es para poderla programar dentro de los controladores secundarios, para que el manipulador pueda resolver en tiempo real la cuestión de la cinemática inversa y simplemente nosotros estemos dando con el joystick, por ejemplo, posiciones en el manipulador, porque si hacemos un control directo de las articulaciones, el movimiento sería articulación por articulación y tendríamos que controlar 6 ejes, por ejemplo. Si tuviéramos un manipulador de 6 grados de libertad, tendríamos que controlar independientemente los 6 ejes y eso es que nuestro joystick mínimo debería de tener 12 botones para controlar el izquierda, derecha de cada motor, de cada articulación. Pero cuando tenemos un joystick en el cual controlamos simplemente la posición o el desplazamiento en X, en Y y en Z, internamente ese manipulador tiene que resolver la cinemática inversa para que generemos nosotros una trayectoria lineal. Y obviamente esos microcontroladores o esos microprocesadores que son de menos capacidad no pueden desarrollar, por ejemplo, como en MATLAB, una derivada parcial que simplemente nosotros decimos derivar parcialmente con respecto a la variable y punto. Bueno, aún así, estos programas numéricamente la derivada parcial la hacen de esta forma. Esa ecuación con un pequeño incremento menos la ecuación original entre ese incremento. Eso nos va a dar la derivada. Ok, entonces, en donde delta x de j o dx de j es un valor pequeño seleccionado arbitrariamente. Quiere decir esto que puede ser cualquier valor, pero hay que considerar dos cosas. Si hacemos incrementos muy grandes, difícilmente vamos a encontrar el error, porque sería como tener lo siguiente. Si yo tuviera aquí dentro de mi escala del eje X, tanto la parte positiva como negativa de este sistema, y esto sería, por ejemplo, el eje Y. Y supongamos que nuestra solución a nuestra ecuación estuviera por este punto. Este valor sería lo que resuelve nuestra ecuación. Si yo hago incrementos, por ejemplo, si yo le doy un valor a esa ecuación, me da como resultado, por ejemplo, este punto. ¿Sí? Si lo hago coincidir aquí con este eje, yo quiero llegar hasta este punto para encontrar la solución. Entonces, si le hago incrementos muy grandes, lo que va a pasar es que de este punto voy a saltar hasta este. Y ya me pasé. Si se mantiene ese delta, aunque yo quiera regresar, voy a hacer esto. Si hago incrementos muy pequeños, voy a hacer esto. Voy a ir incrementando. Y puedo tardar mucho en llegar a la solución. Entre más pequeños sean los incrementos, pues voy a tardar mucho. Entonces, no pueden ser muy grandes, tampoco muy pequeños. Debemos encontrar algún término medio. Y eso solo lo va a dar la experiencia. Este es en cuanto a esto es lo que les decía de las técnicas de mínimos cuadrados. En esta cuestión de mínimos cuadrados y de aproximación por aproximación lateral izquierda o derecha de los mínimos cuadrados, prácticamente lo que se tiene que hacer es partimos desde cero y si queremos encontrar esta solución, primero hago un salto grande y dependiendo del error, aquí el error me podría decir que me pasé y que el error me va a generar un sentido negativo, me tengo que regresar. En la siguiente tendría que hacer, en lugar del mismo salto, reduzco el incremento a la mitad, por ejemplo. Veo que me pasé, ahora el error ya fue positivo, pero puede ser más pequeño que el que tenía al iniciar. Entonces vuelvo a hacer otro intento a la mitad, hasta que llegue al punto en donde soluciono. Esta aproximación es los mismos cuadrados en aproximaciones laterales, me ayuda a encontrar la solución más rápido. Entonces es una de las formas de determinar el incremento que tengo que yo ir asignándole a este delta para encontrar la solución. Esto lo vamos a determinar en este delta X. Aunque es arbitrario, podemos tener técnicas para determinarlo. Ok.
Bien, una vez que se linealiza el sistema, se resuelven estas ecuaciones, ya sea por el método iterativo, que puede ser un Gauss, un Penrose, un Jacobi. Nosotros vamos a utilizar el Moon-Penrose. ¿Sí? De tal forma que entonces vamos a tener aquí nuestras ecuaciones, todas estas, y vamos a tener un valor deseado, una posición deseada con una orientación, y cada una de estas nx corresponde a una de estas ecuaciones. ¿Sí? De tal forma que si yo le doy un punto inicial, debo de encontrar o resolver estas ecuaciones planteándolas de la siguiente forma, en donde tendríamos cada uno de estos y tendríamos que encontrar primeramente esto. Esto lo primero tenemos que volver funciones, ¿no? Tenemos el nx a esta ecuación. Entonces, volverlo función o volverlos que no tengamos valores dispersos de este lado, los pasamos todos estos valores del lado derecho de la ecuación para que a la hora de que se reste todo esto se tiene que hacer cero. Entonces, cuando una función tiende a cero, quiere decir que la hemos resuelto, que hemos encontrado las variables que cumplen con todas las condiciones del valor deseado para satisfacer esto. Entonces, aquí, por ejemplo, el valor de PY, que sería 593, con el ejemplo del manipulador 5 grados, esto sería PY. Entonces, quiere decir que toda esta ecuación en donde involucramos la distancia E, la D, la C, la A y los senos correspondientes a teta 1, 2, 3, 4, ¿sí? Vean, aquí no está involucrado teta 5, van si nosotros le restamos esos 593 que deseamos, va a ser la función igual a 0. Entonces, así hacemos todas las funciones. Esta, que va a ser z, pz, tendría que ser igual. Toda esta ecuación, con sus magnitudes de los eslabones, menos el 148, pues va a resolver este valor. Y así, todas deben de ser 0. Si nosotros encontramos unos valores de ángulos, a lo mejor este valor ya en automático se hace 0. ¿No? Con las condiciones iniciales, por ejemplo, que todos los ángulos fueran 0, tal vez este valor sea 0, se cumple, SZ, aquí. Pero, ¿qué pasaría para las demás? Las demás tal vez el resultado a la hora de sustituir estos valores no se haga 0. Entonces tengo que volver a iterar, incrementando y decrementando esos valores hasta que todos los valores que estoy proponiendo de los ángulos hagan que todas mis ecuaciones se hagan 0. Entonces aquí, vean, esto ya lo generamos como función. Tendríamos ese valor de la matriz que resolvimos en la cinemática directa, menos el valor deseado de la matriz del punto, lo vamos a generar como función. Estas f's, dentro de nuestra ecuación que habíamos puesto aquí, en esta f va a ser lo que acabamos de encontrar. Pero vean, aquí esta expansión que teníamos de esta variable, lo que nosotros necesitamos encontrar es qué tanto voy a incrementar, lo que les decía ahí con las aproximaciones de los brinquitos que estábamos dando en la recta, que si lo hacemos muy pequeñitos y en un solo sentido, pues nos vamos a tardar mucho. Si lo hacemos muy grandes, podríamos no encontrar la solución nunca, pero si vamos variando esos saltos, es decir, si van a ser positivos, si van a ser negativos y si van a ser la mitad o más grandes, más cortos, es este valor que tengo que encontrar a esta solución. Bueno, pues para encontrarlo, como decíamos, esta expansión va a ser igual a todo esto. De aquí, de esta ecuación, lo que tengo que despejar es este delta X. Entonces, para despejarlo, muy fácil. Aquí de este lado multiplico esta matriz por su matriz inversa. Sería J a la menos 1 por la J, me da la identidad. Y del otro lado, pues me queda esta J inversa por la menos F. Que eso es lo que tengo que resolver yo. Entonces, considerando esto, ¿no? Que cada uno de los deltas X, era lo que les decía, son las variables, lo que tengo que incrementar en cada uno de ellos, donde J es el jacobiano y las F son las funciones con la expansión, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que tendríamos que realizar. Tendríamos estas funciones, ya están volcadas en nuestra matriz deseada, las ecuaciones,
Y lo que tengo que es encontrar es este delta X. Entonces hago la inversa. Primero habría que determinar el jacobiano de estas ecuaciones y determinar la función inversa con ese delta que les acabo de explicar y encontrar la variación que vamos a tener en cada uno de ellos. Pero aquí tenemos un problema, que este jacobiano, recuerden que era una matriz, en el caso de que fuera de 6 grados, sería de 6 por 12, ¿sí? O 12 ecuaciones por 6 incógnitas, ¿no? Entonces no es cuadrada, no podemos sacar una matriz inversa de una matriz que no es simétrica. Y hay una técnica que se le llama pseudoinversa y que vamos a estar aplicando, en donde nos dice, dependiendo de si n es mayor que m, se utiliza un arreglo ahí para obtener la matriz inversa, y si al contrario, es decir, si la matriz fuese de esta forma, se utiliza una combinación, se parte las matrices y se utilizan una combinación en ellas para sacar la inversa, o si fuera de esta otra, ¿no? La próxima sesión platicamos de ello. Entonces, en función de cómo tengamos la matriz, se saca la pseudo inversa, y una vez que tenemos la pseudo inversa, ahora sí ya lo podemos multiplicar por para obtener este incremento que necesitamos ir metiendo. Pero se va a hacer de forma iterativa. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a establecer estas ecuaciones. Ya voy a tener el jacobiano. Le saco la inversa de ese jacobiano. Lo multiplico por mi función original y en automático me va a dar este delta, es decir, el complemento. Porque recuerden que en estas funciones, en esta función, yo debo de incluir una aproximación inicial o un valor inicial. Y dirían, bueno, ¿para qué caso tiene si yo le voy a terminar diciendo cuáles son los ángulos con los que debe de empezar? Pues no necesariamente decirle todos los ángulos, pero sí darle al menos algún valor. Recuerden que cuando estamos hablando de procesos iterativos, debemos de dar condiciones iniciales al programa. Y esas condiciones iniciales pueden ser desde decirle que va a iniciar en 0. Entonces yo le podría decir a esta ecuación que mi primer valor va a ser 0. Obviamente, si no está aproximado al 0, el error va a ser muy grande. Pero estas ecuaciones debe de indicarme qué tanto debo de corregir. Ahora, no lo va a hacer en automático como lo ejemplifiqué en la gráfica en la que vamos saltando. Va haciendo pruebas y va reduciendo ese incremento hasta llegar a la solución, dependiendo del signo del error y de la magnitud del mismo. Entonces, este valor que encontré, se lo voy a sumar al valor inicial que se propone aquí y se evalúa en cada una de estas funciones. Si el valor no es 0, tengo que volver a encontrar este delta, pero ahora, ¿con qué? Con el valor que encontré que era este X más este delta, es decir, vamos a ponerle que el nuevo X inicial, no puedo utilizar la simbología aquí, perdón, va a ser igual a X inicial más delta X, por ejemplo. Entonces, quiere decir que yo voy a dar primero un valor inicial y voy a obtener este delta X. En la siguiente evaluación, este X inicial va a ser el X inicial anterior más el nuevo delta que encontré y lo sustituyo aquí. Eso va a hacer que me dé un nuevo delta para incrementar o decrementar. Evalúo, si no he encontrado esta solución igual a 0 a todas, entonces vuelvo a meter estos valores aquí para encontrar un nuevo incremento. Lo que estoy haciendo es esto, evaluar, ver qué fue mi error, cambio de delta, me regreso, pero la ecuación en automático lo cambia, ¿no? Va a haber algunas ecuaciones que muy pronto o con muy pocas iteraciones encuentre la solución igual a 0, pero si las demás no se han vuelto 0, todavía no encontramos todas las variables que cumplen con el sistema. Entonces tenemos que estar iterando hasta que todas las funciones se hagan 0. Esto para decir que fue un planteamiento de ecuaciones correcto, no debe de pasar de unas 100 iteraciones por mucho. 100 iteraciones un programa las hace muy, muy rápido, ¿no? Hay programas que en los que no estamos encontrando bien el delta, o no lo estamos proponiendo bien, o por ahí se nos está yendo algún error en cuanto a signos y demás, la solución a las ecuaciones no se cumple y llega a haber programas que tardan 10,000 iteraciones, 100,000 iteraciones y no coinciden todas, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Ya encontré la solución de todas estas ecuaciones,
pero la 1 no la puedo cumplir. También puede pasar eso, pero eso nos va a indicar que el punto que estoy pidiendo está fuera del espacio de trabajo o no puedo alcanzar la orientación que le estoy solicitando, porque físicamente el manipulador no la puede cumplir. Y eso sería que encontráramos la solución a unas ecuaciones y en otras no podríamos encontrarlas. Eso también es posible. Entonces debemos de estar conscientes de los puntos y las orientaciones que le vamos a pedir. Ok. Una vez que tenemos eso, entonces les decía, se va sustituyendo y vamos a encontrar los nuevos valores. Cuando encontramos la solución es igual a 0, decimos entonces que encontramos la solución de todas las variables. Ok, déjenme grabar este. Y entonces, les decía, el jacobiano aquí está. Es cada una de las funciones para hacer la función 1 con respecto a cada una de las variables, teta 1, teta 2 hasta teta m y hasta la función n. En este caso son 12 funciones, 12 ecuaciones y m podrían ser 6 grados de libertad. Y lo que les decía aquí, tenemos ese jacobiano, cada una de esas derivadas parciales, pues va a ser esa misma función con el incremento menos la función original entre ese delta. Por lo que les acabo de explicar de la pendiente en las curvas, ¿no? Entonces, todo esto así como lo tenemos, lo vamos a poder meter pues a un programa, digámoslo, relativamente sencillo en MATLAB. Entonces, vamos a ver si la sesión de mañana, si logro hacer que jale mi MATLAB porque está fallando, y lo podemos echar a andar. Si no, simplemente les voy a explicar los programitas que podemos desarrollar y tratar de ver cómo va iterando en Excel, ¿no? Para que trabajemos esto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Sé que es muy abstracto, pero bueno, trato de relacionar estas ecuaciones, estos métodos iterativos con algo que pudiéramos relacionar físicamente. Entonces, en realidad el que va a hacer toda la talacha es, digámoslo así, es un ensayo y error, voy a probar este valor o no, a ver si resuelve mis ecuaciones, pero como lo va a hacer una computadora y lo hace más rápido, pues es un proceso eficiente. Digo, eficiente cuando estamos planteando de forma correcta los métodos para encontrar esos incrementos, ¿no? Esos valores con los que voy a estar probando. Porque de otra forma, pues estaríamos saltando entre la solución con valores muy grandes que no nos van a permitir acercarnos a la misma, ¿no? Perdón. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a poner a trabajar esta computadora para resolverlo. ¿Qué pasa? Y una vez que encontramos el primer valor, el primer punto, el valor deseado, este proceso, esta programita, este método iterativo se resuelve muchísimo más rápido, porque el nuevo valor de la posición, bueno, si nosotros queremos hacer una línea recta, tal vez el manipulador empieza en un espacio de soluciones muy grande, ¿no? O sea, no sabemos cuáles son los valores angulares que pueden hacer que llegue a este punto. Entonces, el primer punto es el que le cuesta más trabajo. Pero ya para los siguientes puntos en la trayectoria, que va a estar representado por posiciones y orientaciones, que pueden ser a lo mejor los mismos, si es que voy a mantener la misma orientación, pero estos puntos van a ir incrementando poco a poco. Esos van a ser mis nuevos puntos, pero el valor inicial para resolver el siguiente punto lo obtenemos de la solución de la primera. Es decir, si sabemos que este punto estuvo con una solución de 90 grados, 20, 30, 0, 180, 0, por ejemplo, no lo sé, ese mismo valor que encontramos y que llegó a la solución se toma como valor inicial del siguiente punto y del siguiente proceso de iteraciones para encontrar la solución del siguiente punto. Entonces, como está muy próximo físicamente a la solución del modelo, el estar iterando y el encontrar esos deltas también es muy rápido. Entonces ya se lleva 10, 15 iteraciones o a lo mucho para encontrar la solución del siguiente punto y así sucesivamente. Entonces, una vez que encontramos el primer punto dentro de nuestra trayectoria, las demás empieza a resolver de forma muy rápida. Y eso nos va a generar una tabla de valores de resultados para toda esa línea recta, para las curvas o para todos los puntos deseados que nosotros vamos a encontrar. Entonces, cuando ya generemos trayectorias, ya no le vamos a dar solo una matriz, sino una serie de matrices,
y entonces ya tendríamos un arreglo matricial tridimensional, en donde las coordenadas de esta matriz nos van a dar la orientación y la posición, y digamos un tercer elemento dentro de nuestra matriz, que sería el tercer valor, nos va a dar cada uno de los puntos dentro de la trayectoria. Y eso los tenemos que ir dosificando a nuestro programa para decirle cuáles son los valores deseados, y como resultado nos va a dar también una matriz en donde vamos a tener esos puntos, esos tetas que resuelven toda esa trayectoria. Bueno, pero les digo, la siguiente sesión yo creo que lo vamos a ver. ¿Algún comentario con esto, muchachos? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, Sí. vamos a ver a la hora de estar programando, a ver si lo resolvemos de forma correcta. Bueno, pues si no hay dudas en este sentido, vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy. ¿Vale? Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Que tengan un buen día. Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Nos vemos.